La Ruta 38 recorría la ciudad cuando todo el mundo dormía. Salía a las 11:50 de la noche desde la vieja terminal del norte, atravesando colonias industriales y una carretera donde las luminarias llevaban años sin funcionar. Los choferes evitaban ese turno. No por los asaltos, eso podían soportarlo. Lo que ninguno soportaba era la última parada. Durante 15 años, Esteban Lara manejó esa ruta sin faltar un solo día. Un hombre de 53 años, reservado, con el rostro endurecido por las madrugadas y las manos marcadas por décadas sujetando el volante. Nunca creyó en fantasmas. Nunca creyó en maldiciones. Hasta que comenzó a ver al pasajero. La primera vez ocurrió un martes de noviembre. Llovía tanto que el parabrisas apenas permitía distinguir la carretera. Al llegar a la última parada, un sitio con un poste oxidado y un terreno baldío, el camión quedó completamente vacío. Miró el reloj, la 1:42 de la madrugada. Esperó. Nadie. Metió velocidad para arrancar y entonces escuchó el sonido inconfundible del primer escalón. Tac. Luego otro. Tac. Como si alguien acabara de subir. Levantó la vista hacia el espejo interior. No había nadie. Las puertas permanecían cerradas. 5 minutos después escuchó el timbre. Bajan. El sonido metálico retumbó dentro del camión completamente vacío. Frenó por instinto y abrió las puertas. El aire helado entró como un golpe. Nadie descendió. Al día siguiente comentó lo sucedido con otros operadores. Todos se rieron. Ya te está pegando el sueño, le dijeron. Él terminó creyéndoles hasta que volvió a suceder. Y otra vez. Y otra. Siempre en la última parada. Siempre a la misma hora. Los escalones sonaban, el timbre se escuchaba, pero jamás había un pasajero. Después de varios meses, dejó de comentarlo. Todo cambió cuando la empresa instaló cámaras de seguridad dentro del camión después de varios robos. Esteban pensó que al fin comprobaría que todo era producto del cansancio. Terminó su recorrido como cualquier otra noche. Escuchó los pasos invisibles. Escuchó el timbre. Regresó a la terminal y pidió revisar la grabación. Durante casi 2 horas no ocurrió nada extraño, pasajeros subiendo, bajando, conversaciones, risas. Hasta llegar a la última parada. Las puertas se abrieron y entonces el encargado dejó de respirar. Una silueta apareció entrando lentamente. No se veía llegar desde la calle, simplemente surgía en el primer escalón. Vestía un impermeable negro completamente empapado. El rostro era imposible de distinguir. La figura avanzó lentamente hasta el último asiento. Se sentó. Y permaneció inmóvil. Esteban sintió que la sangre abandonaba su cuerpo. ¿Quién es ese?, preguntó con la voz quebrada. Cuando la imagen volvió a reproducirse, la figura ya no aparecía. Repitieron el video. Nada. Otra vez. Nada. El encargado apagó el monitor. Ya es tarde, mejor vete a descansar. 2 semanas después, renunció sin explicación. Los demás operadores comenzaron a pasar por esa unidad uno tras otro. Todos duraban menos de un mes. Algunos escuchaban respiraciones detrás del asiento. Otros aseguraban que alguien golpeaba las ventanas mientras el camión estaba en movimiento. Uno abandonó la unidad en plena carretera diciendo que había un hombre sentado detrás de él. Cuando la policía llegó, el camión estaba completamente vacío. Finalmente, la empresa volvió a entregarle la ruta a Esteban. Tú eres el único que no sale corriendo. Aceptó porque necesitaba el dinero. Pero impuso una condición: nunca volvería a revisar las cámaras. Jamás. Durante casi un año logró convencerse de que todo podía ignorarse. Hasta aquella madrugada de agosto. El camión iba completamente lleno: obreros, enfermeras, un estudiante dormido, una mujer con un bebé en brazos. Todos descendieron poco a poco. Al llegar a la última parada,
Solo quedó una anciana sentada cerca de la puerta trasera. ¿Aquí baja?, preguntó Esteban. La mujer levantó lentamente la cabeza. Su expresión cambió de inmediato, miraba fijamente hacia las puertas delanteras, su piel perdió el color, los labios comenzaron a temblarle. No. No abra. ¿Qué dice?, preguntó él. La anciana empezó a llorar. Por favor, hoy si viene alguien. El llanto de la anciana llenó el silencio del camión. Esteban sintió un nudo en el estómago. Ella no respondió, seguía observando las puertas delanteras con un terror tan profundo que parecía incapaz de respirar. Entonces, toc. Un golpe seco contra el cristal. No era fuerte, apenas el roce de unos nudillos. Esteban volteó hacia la puerta. No había nadie. Solo el terreno baldío cubierto por una oscuridad absoluta. Toc, toc. 2 golpes más, esta vez más lentos, como si alguien esperara pacientemente a que le abrieran. La anciana comenzó a rezar entre dientes: no lo deje subir, no lo deje subir, no lo deje subir. Pensó que se trataba de un bromista. Presionó el botón de las puertas. El sistema neumático soltó un largo silbido. Afuera, no había absolutamente nadie. Ni un perro, ni un automóvil, ni una sola persona. El viento helado entró levantando papeles. Esteban esperó unos segundos y cerró nuevamente. Ve. No había. No terminó la frase. Porque el espejo interior reflejaba algo imposible. Un hombre estaba sentado hasta el fondo del camión, completamente inmóvil. Vestía un impermeable negro que escurría agua sobre el piso, dejando un rastro brillante entre los pasillos. Su cabeza permanecía inclinada, era imposible verle el rostro. Esteban giró de inmediato. Miró directamente hacia atrás, el asiento estaba vacío. Volvió a observar el espejo. Ahí seguía. Sentado. Sin moverse. La anciana lanzó un grito desgarrador: no lo mire. Demasiado tarde. La figura levantó lentamente la cabeza. No fue un movimiento natural, sonó como si cada vértebra se acomodara una por una. Crack. 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 El rostro continuaba oculto bajo la sombra de la capucha, pero Esteban sintió claramente que aquellos ojos inexistentes estaban clavados sobre él. El motor comenzó a apagarse solo, las luces parpadearon y la temperatura descendió de golpe. El aliento comenzó a salir blanco. La anciana seguía rezando sin detenerse. De pronto, el hombre desapareció del espejo. Esteban respiró aliviado apenas un segundo. Porque entonces escuchó una respiración detrás de su asiento. Lenta. Profunda. Tan cerca que sintió el aire frío rozándole la nuca. Un olor insoportable a tierra húmeda y carne en descomposición invadió la cabina. Hasta que una voz grave habló junto a su oído: ya llegamos. Esteban giró violentamente. No había nadie. Al mismo tiempo, el motor volvió a encender. El tablero marcó la hora, 1:43 de la madrugada. Exactamente la misma. La anciana se levantó apresuradamente: abra. Descendió casi corriendo. Antes de alejarse, dio media vuelta con los ojos llenos de lágrimas: no vuelva a recogerlo, porque cada vez que sube, alguien ya no regresa a casa. Esteban cerró las puertas y condujo de regreso a la terminal con las manos rígidas sobre el volante. No dijo una palabra durante todo el camino. Al amanecer decidió investigar los registros antiguos de la empresa. Un archivista le permitió consultar cajas llenas de documentos amarillentos. En una carpeta fechada 38 años atrás encontró una nota: un chofer recogió a un pasajero en la última parada y horas después perdió el control de la unidad. Fallecieron 12 personas. El conductor sobrevivió únicamente 3 días, repitiendo la misma frase una y otra vez: nunca debí abrir la puerta. Esteban siguió buscando. Encontró otro expediente. Y otro. Todos describían exactamente el mismo patrón. Cuando cerró la última carpeta, descubrió algo que hizo que el aire le faltara.
La fotografía del accidente de 1988 mostraba el camión destrozado, y entre los cuerpos, al fondo, sentado intacto en el último asiento, un hombre con un impermeable negro. Ningún reporte mencionaba su existencia, como si nadie, excepto el fotógrafo, hubiera alcanzado a captarlo. No había una sola gota de sangre sobre él. No parecía herido. Simplemente esperaba. Al reverso de la imagen encontró una frase escrita a mano con tinta casi borrada: él siempre llega al final del recorrido, nunca permitas que complete el viaje. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Esa misma tarde decidió visitar a Ernesto Salinas, antiguo operador de la Ruta 38 y único sobreviviente de un accidente similar. Vivía solo en una casa deteriorada al borde de la ciudad. Cuando abrió la puerta, Esteban comprendió por qué nadie hablaba de él. Parecía 20 años mayor de lo que indicaban los documentos, el cabello completamente blanco, los ojos hundidos, las manos temblando sin control. ¿Quién es usted? Manejo la Ruta 38. El anciano palideció y, sin decir una palabra, cerró la puerta de golpe. Esteban insistió: necesito hablar con usted. Váyase, respondió desde el otro lado. Después de varios minutos, la puerta volvió a abrirse apenas unos centímetros. Entre, rápido. La casa estaba completamente oscura, ventanas cubiertas con madera, crucifijos en cada pared, veladoras consumidas y decenas de relojes. Todos marcaban la 1:43. ¿Por qué tiene tantos relojes? Porque esa fue la hora en que él subió por primera vez, y desde entonces, el tiempo dejó de avanzar para mí. Esteban sacó la fotografía del accidente. El anciano, apenas la vio, comenzó a llorar. Sigue sentado en el mismo lugar, nunca cambia de asiento, nunca envejece, nunca se baja. ¿Quién es?, preguntó Esteban. No lo sé, pero sí sé lo que quiere, que alguien lo lleve hasta el final. Ernesto sacó un cuaderno lleno de recortes de periódicos, camiones volcados, choques inexplicables, incendios, todos de la misma ruta, siempre después de que algún conductor reportara a un pasajero desconocido, cada 7 u 8 años. Siempre empieza igual: primero solo lo ve el chofer, después alguien más, luego aparece en los espejos, más tarde se escucha su voz. Y cuando por fin alguien logra verle el rostro, ya es demasiado tarde. Mueren todos los que viajan con él. En ese momento sonó un teléfono fijo al fondo de la casa. El anciano dio un salto y no respondió. Dejó de sonar. 5 segundos después volvió a hacerlo. Y otra vez. No contestes, gritó Ernesto desesperado. Entonces se escuchó un timbre, el mismo sonido que hacía el camión cuando un pasajero pedía bajar. Tim. Ya sabe dónde estás, susurró Ernesto. En ese instante, alguien golpeó 3 veces la puerta principal, lentamente, con educación. Los golpes cesaron. Después se escuchó el sonido de unos pasos alejándose por el porche de madera. Esteban reunió valor y abrió la puerta de golpe. No había nadie. Pero sobre el piso encontró un boleto de camión completamente mojado. En la parte frontal, Ruta 38, último recorrido. En la parte trasera, una frase escrita con letra temblorosa: mañana ya no vendrá por ti, porque tú irás por él. Esteban no durmió. Cada vez que cerraba los ojos veía al hombre del impermeable en el último asiento. A las 10 de la noche sonó su teléfono, era el supervisor. El operador que iba a cubrir la Ruta 38 no llegó. Necesito que hagas el recorrido. Recordó las palabras del boleto: porque tú irás por él. No puedo, dijo. No hay nadie más, respondió el supervisor. Necesitaba el trabajo. Respiró hondo: está bien. Cuando llegó al patio de maniobras, el camión ya lo esperaba, la misma unidad, la 38A17, motor apagado pero luces interiores encendidas. El vigilante le dijo, extrañado, que lo había visto salir minutos antes, manejando el mismo. Subió a la cabina. Sobre el tablero encontró un boleto húmedo, idéntico al anterior. En él, una sola palabra escrita con tinta negra: gracias. Lo hizo pedazos y los arrojó por la ventana. Encendió el motor. El recorrido comenzó.
Durante la primera hora subían trabajadores, estudiantes, enfermeras. Pagaban, conversaban, bajaban. Pero algo empezó a inquietarlo. Cada vez que un pasajero descendía, miraba hacia el fondo del camión y fruncía el ceño, como si hubiera visto a alguien. A la 1:20 de la madrugada solo quedaban 5 personas, una pareja de jóvenes, un albañil, una mujer con uniforme médico y un niño de unos 10 años que viajaba solo, sin dejar de mirar hacia atrás. El niño se levantó y caminó hasta la cabina. Señor, ese señor dice que usted no debe voltear. La sangre de Esteban se congeló. Señaló con el dedo el último asiento, el que está sentado allá. Esteban sintió un impulso irresistible de mirar por el espejo. Se contuvo. El niño regresó a su lugar. Antes de descender, dijo algo que Esteban jamás olvidaría. Mi abuelito dice que ese señor está muerto desde hace muchos años, pero usted todavía puede salvarse. Las puertas se cerraron. El camión continuó avanzando. Ahora solo quedaban 3 pasajeros, la pareja y la enfermera. De pronto, la mujer comenzó a respirar con dificultad, mirando aterrorizada el reflejo de una ventana. Ustedes lo ven. La pareja volvió lentamente la cabeza y palideció al mismo tiempo. Sin decir palabra, comenzaron a golpear desesperadamente las puertas. Ábranos. Déjenos bajar. Esteban abrió de inmediato, aunque circulaban por una carretera oscura sin ninguna parada. Los 3 descendieron corriendo sin mirar atrás y desaparecieron entre la oscuridad. Ahora el camión estaba completamente vacío. O eso quería creer. Continuó manejando con las manos aferradas al volante. Entonces escuchó el primer paso. Tac. Después otro. Tac. No provenían de la puerta. Venían desde el fondo, como si alguien caminara lentamente por el pasillo hacia la cabina. El espejo interior comenzó a vibrar. Sin poder evitarlo, Esteban levantó la vista. El hombre ya no estaba sentado, caminaba lentamente hacia él, dejando caer agua negra del impermeable sobre el piso. Ya estaba a la mitad del camión. Esteban dejó de respirar. Quiso acelerar, el motor no respondió. Las luces comenzaron a apagarse una por una, hasta quedar iluminado solo por la luz amarillenta del tablero. Ahora estaba detrás de la línea que separaba a los pasajeros del conductor. El hombre levantó lentamente una mano, con los dedos deformados como si hubieran permanecido bajo el agua durante décadas. Señaló el asiento del copiloto. No era una invitación. Era una orden. Habló con una voz ronca que parecía salir del fondo de un pozo. Ya manejaste suficiente, ahora me toca llevarte a mí. El volante comenzó a girar solo entre sus manos. Y el camión abandonó la carretera, dirigiéndose a toda velocidad hacia un camino de terracería que no aparecía en ningún mapa. El volante giraba con una fuerza imposible, las ramas golpeaban la carrocería como si decenas de personas intentaran entrar. Pisó el freno. No respondió. El velocímetro seguía aumentando, 80, 90, 100 kilómetros por hora. Las luces delanteras iluminaron una antigua brecha que descendía hacia un bosque que Esteban sabía que no existía. Miró el espejo. El hombre ya no estaba detrás de él. La cabina estaba vacía. Entonces sintió un peso a su derecha. Volteó lentamente, el pasajero del impermeable negro ocupaba el asiento del copiloto, sin haber abierto la puerta, sin haber caminado. Simplemente, estaba ahí. Por primera vez, Esteban reunió el valor para mirarlo de frente. La capucha cayó hacia atrás. No había rostro, solo una masa ennegrecida de piel deshecha, cubierta de lodo y raíces, con 2 cavidades oscuras de donde brotaba agua sucia. La boca estaba abierta en una expresión imposible, como si hubiera muerto intentando respirar. Y aún así, hablaba, llegamos. La brecha terminó frente a una antigua estación devorada por la maleza. El letrero oxidado, Terminal Nocturna Ruta 38. El camión cruzó solo el portón derrumbado y se detuvo con un largo rechinido. El motor se apagó. El silencio fue absoluto. Las puertas delanteras se abrieron lentamente y el pasajero descendió. Esteban intentó abrir su puerta. No se movió. Las ventanas tampoco se dieron, era como si el vehículo lo hubiera encerrado. Entonces comenzó a escuchar pasos. No uno. Decenas. Cientos.
De la oscuridad empezaron a salir personas, hombres, mujeres, niños, muchos con heridas terribles, arrastrando las piernas, con fragmentos de vidrio incrustados. Todos caminaban lentamente hacia el camión. Sus rostros aparecían en las fotografías de los expedientes que Esteban había revisado. Eran las víctimas de todos los accidentes de la Ruta 38. Uno por uno subieron al camión en un silencio insoportable. Cuando el último tomó asiento, el hombre del impermeable volvió a entrar, caminó hasta la cabina y le extendió a Esteban un viejo boleto mojado. En él podía leerse un nombre, Esteban Lara. Y debajo, una fecha, la de aquella misma madrugada. El hombre señaló el parabrisas. Del otro lado del cristal había una cruz de concreto cubierta de musgo. La placa metálica, iluminada por los faros, decía: en memoria de Esteban Lara y 27 pasajeros fallecidos en el accidente de la Ruta 38. Descansen en paz. La fecha era la de ese día. Esteban sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Aún estaba vivo, podía sentir el latido de su corazón. Pero aquella lápida ya anunciaba su muerte. Comprendió la verdad, no estaba viendo el futuro, sino lo que ocurriría si obedecía. Con un esfuerzo desesperado, cerró los ojos y recordó las palabras de la anciana: no vuelva a recogerlo. Abrió la puerta de una patada. Esta vez se dio. Saltó del camión y corrió sin mirar atrás. Mientras escapaba, escuchó el motor encenderse por sí solo, el rechinar de las llantas y el claxon perdiéndose entre los árboles. No se atrevió a volver la cabeza. Corrió hasta que amaneció. Cuando la policía lo encontró horas después, estaba deshidratado, cubierto de lodo y completamente desorientado. Los agentes regresaron con él al lugar que describía. No encontraron ninguna terminal, ni camino, ni bosque. Solo la carretera de siempre. El camión apareció esa misma tarde estacionado en la terminal de la empresa, limpio, con el tanque lleno y sin una sola avería. Esteban renunció ese mismo día. Nunca volvió a conducir un autobús. Durante meses intentó reconstruir su vida, convencido de que había escapado. Hasta que una noche, caminando hacia su casa, escuchó el inconfundible sonido de un motor diésel acercándose por la calle. Volteó. Era un camión de la Ruta 38. No llevaba pasajeros. Se detuvo exactamente frente a él. Las puertas se abrieron con un largo silbido. Desde el último asiento, una voz grave rompió el silencio: sube, ahora tú eres el último pasajero. A la mañana siguiente, la policía encontró la calle completamente vacía. Nunca localizaron a Esteban Lara. Desde entonces, todos los operadores de la Ruta 38 coinciden en la misma historia. Cada madrugada, al llegar a la última parada, un hombre sube al camión sin que nadie lo vea llegar. Camina lentamente hasta el último asiento, con la cabeza siempre inclinada. Sus manos siguen aferradas a un boleto viejo y húmedo, donde aparece escrito, con tinta casi borrada, el nombre del siguiente conductor que está a punto de recogerlo. Si te gustan las historias que te mantienen despierto hasta el último segundo, suscríbete a No Mires Atrás y activa la campana. La próxima ruta ya viene en camino.